solo que... Entonces, No es extraño. claro. Hijo, no todo decidimos. Les estoy dando un saludo. Arreglamos. Listos. Muy bien, ya estamos listos y ahora sí vamos, Miguel. Sí. Madre, años. Pero- Con hueco. Al congresista Miro Montes. El Día de la Madre. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque estamos hablando de la maternidad a raíz del Día de la Madre. Es que nos acompaña. Las cosas y llevarte una decepción muy grande después. Entonces he tratado de mantenerme en un espacio medio de cautela, ¿no? ¿Eres intolerante a la frustración? No intolerante. ¿Te cuesta perder? No, tampoco es perder. Me cuesta la posibilidad del dolor, de sentir de repente que algo que tú crees que tienes, de repente se desvanezca. Eso sí me produce una cierta desazón. No dramático, pero una cierta desazón. Todos hemos tenido grandes dolores en la vida. Tú eres un hombre muy glamoroso, siempre te estamos viendo con las luces de Hollywood en esta hoguera de las vanidades, ¿no es cierto? ¿Cuáles han sido los grandes dolores de Antonio Banderas como hombre, como hijo, como hermano? No Todos sé. los que tienen que ver con pérdidas irreparables, ¿no? Quizá el más grande que yo haya recibido fue la muerte de mi padre hace ya 5 años, ¿no? 5 años, ¿sí? 6 años. 6 años. Febrero del 2008. Ese fue el golpe más duro, ¿no? Porque yo estaba muy unido a mi padre. ¿Tu padre era policía? Mi padre era policía secreta, sí. Pero era un hombre bueno, básicamente. Era un buen policía, estaba en el lado de los buenos. Era una buena persona. Era una buena persona y eso nos lo transmitió a mi hermano y a mí, ¿no? Era un hombre tranquilo, con un gran sentido del humor y con mucha ironía y un buen padre que nos supo cuidar y entonces lo eché mucho de menos. Fue un golpe muy duro, pero la vida me dio la posibilidad en aquel momento cuando mi padre ya, porque sabíamos que se nos iba, ¿verdad? ¿De qué murió tu papá? De un cáncer de páncreas, sí. Sabíamos que se nos iba y entonces la vida me dio la oportunidad. En ese momento yo no estaba trabajando y pude estar los últimos 3 meses, que mi hermano y yo estuvimos con él día a día, hasta el final, sí. Suelo preguntarle a los grandes personajes como tú, cuando tengo la oportunidad de preguntarle eso por sus primeras anclas afectivas, ¿no? Y de hecho los padres creo que son las principales columnas. ¿Qué te enseñó tu papá, Antonio? Me enseñó muchas cosas, de cosas pequeñas y cosas grandes. Había una cosa que me decía mi padre que tiene que ver con quizá lo que le ha pasado a mi país en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Tiene que ver con la economía, pero en realidad no tiene que ver con la economía. Me decía siempre, no te gastes nunca lo que no tengas. Eso que parece una tontería muy pequeña y que va dirigida al dinero, no seas botarate. Es más grande, sí, es más grande, ¿no? Y tenía mucha razón. Era un hombre cauto, me enseñó a ser cauto en la vida, a ser honesto.
Era una persona muy honesta, no le gustaba, le incomodaba si se sentía que en algún momento le había fallado a alguien, ¿sabes? Y no, era lo único que no le dejaba dormir, pero en ese sentido... Tenía sí, palabra. Enseñó el don en desuso, desgraciadamente, en nuestros días, de la bondad. Era un hombre bueno, entendía a los demás, no vivía eventualmente fuera de sí mismo, no continuamente la endogamia. Pero tú también de eres mirarse un hombre a sí. bueno. He estado leyendo algunos testimonios tuyos, algunas declaraciones que tienen que ver con la solidaridad. Has dicho de que uno no puede pasar por este mundo sin dar algo de lo que ha recibido y de compartir con el resto. ¿De dónde te viene ese afán? No quiero decir caritativo, porque a veces la palabra caridad, entre comillas, sí, es malentendida, pero ese afán de querer compartir lo que has logrado. Me viene probablemente de haber obtenido éxito, ¿no? Y hay un cierto, no es un complejo de culpabilidad, pero algo parecido, ¿no? A decir, yo, la vida me ha tratado muy bien y veo la cantidad de millones de personas en el mundo que sufren de injusticia y me planteo, ¿y por qué yo vivo bien y esa gente no? Y hay gente que la veo que trabaja muchísimo y que se esfuerza muchísimo y que no consiguen abrirse camino, y entonces uno siente la necesidad de dar algo de vuelta, ¿no? Y eso, cuando ¿no? te preguntas por qué a mí me ha ido bien, ¿qué te contestas? Yo creo que yo he sido siempre un soñador, Nato, desde que nací, y tuve la osadía en algún momento de perseguir mis sueños, ¿no? Y de tomar decisiones drásticas. Yo las decisiones que he tomado en mi vida, las grandes, las he tomado siempre en muy poco tiempo, a veces en horas. Decidí de pronto cerrar los ojos y decir, me voy a Madrid. Me voy a Madrid, no puedo quedarme aquí ya, esto es pequeño, me tengo que largar. El traslado, la mudanza de Málaga a Madrid, ¿fue la primera gran decisión que tomaste en tu vida? Sí, y además me acuerdo perfectamente del momento en el que salió un tren que se llamaba el Costa del Sol, se llamaba entonces, un tren que tardaba mucho, en llegar a Madrid tardaba como 11 horas. Y me acuerdo que algunos amigos míos, que también hacían teatro amateur ahí en Málaga conmigo, me trajeron, no sé, regalitos, unos paquetes de tabaco, algunos me traían un poquito de dinero y tal, pero muy poco. Mi madre me había hecho un bolsillo dentro de los pantalones para que no me robaran, entonces yo metía ahí todo, pero me acuerdo del momento en el que el tren hizo trunk, un movimiento así, y casi en silencio empezó a andar. ¿Y tú? Y de ver a mis amigos de quedarse pequeñitos allí, y de tener en ese momento la certeza de que cuando yo volviera a Málaga algún día yo ya sería otro yo, de que había matado a ese niño y se cortaba un vínculo, un cordón umbilical, y que ya iba a otra cosa. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía entonces 19 años. 19. Sí. Y entonces recuerda esa escena, estás mirando a tus amigos, estás mirando a tus padres, te han puesto algunos billeticos en el bolsillo para que te alcance la vida, para que no te roben, siempre oculto. Imagino que la mamá habrá hecho eso. Exacto. Y entonces, si pudieras retroceder y volver a mirar esa ventana, ¿qué les dirías hoy a tus papás, a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, a esa gente malagueña que... todos, pues tú eres el hijo ilustre de Málaga, ¿no? ¿Qué les dirías? Les diría gracias, porque a pesar de que mis padres no estaban completamente de acuerdo con que yo me marchara, especialmente mi madre, y supongo que serían por razones afectivas, ¿no? Ella no quería perder de repente a sus hijos, ¿no? Claro, no quería perder a José. Cortaba el cordón y volaba. Claro. Pero a pesar de eso, ellos siempre estuvieron a mi lado, siempre estuvieron a mi lado. ¿Les dirías gracias? Sí, gracias. Qué lindo. Eres un buen hombre, como lo había imaginado. Sí. Muchas gracias por darme tiempo. ¿Me permites ir a la pausa? Claro. Vamos a hacer el primer receso con José Antonio Domínguez Bandera. A mí me encanta repetir el nombre de pila de las personas. Es Antonio Banderas, el zorro. Sí, yo le voy a decir hoy día a todas las mujeres que a través de Twitter y de Facebook me han dicho que le mande besos, abrazos. Aquí está. Está felizmente casado con Z y con S. Y nada, ha venido a promocionar su perfume. Y también después les voy a preguntar por los secretos físicos sobre los aromas de Antonio Banderas. Ya regresamos. Muy bien.